Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos estén escuchando. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez para platicar con Luis Paz. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarlos y gracias por el espacio para compartir un poco sobre mi experiencia. No, hombre, encantados, gracias a ti. Oye, Luis, pues mira, me gustaría comenzar con una pregunta que yo creo que puede ser, pues justo también la pregunta para introducirte y hablar un poquito más de ti. Luis, tú eres abogado, tú estás en la práctica ambiental en temas de movilidad, pero Luis, pues cuéntanos un poquito quién eres y por supuesto también un poco, pues, qué hay detrás de esto, ¿no? Porque alguien que viene probablemente, ¿no? En México creo que es muy común tener, pues, un tronco que lleva cierta estructura base, ¿no? En la materia legal, pero ¿cómo es que migras o cómo es que te pasas a especializar y a interesarte también en estos temas, ¿no? ¿Hubo algún evento, alguien que te inspiró? ¿Cómo estuvo esto? Bien, pues fue una historia un poco compleja el cómo llegué hasta aquí. En realidad yo desde joven sabía que quería tener un impacto positivo en el mundo, hacer de este mundo un lugar mejor para todas y todos. Yo quizá cuando estaba antes de entrar a la universidad, pues me imaginaba algo un poco distinto, ¿no? Yo no conocía realmente todavía el concepto de derecho ambiental. Pero sí sabía qué era el derecho, ¿no? Porque era esa vía la más adecuada que yo encontraba para poder hacer un impacto más rápido. Las normas, las leyes son obligatorias desde ya. Entonces, además de que me gusta mucho y tengo esta vocación como de resolución de conflictos y de justicia social, sí me parecía que el derecho era la vía para empezar a hacer los cambios más rápidamente, porque si confiábamos y si esperábamos en un cambio generacional, un cambio de conciencia, pues esto nos puede llevar hasta 100 años, si bien nos va. Entonces, esa fue la razón por la que elegí el derecho, pero fue ya hasta en el curso de la carrera que la hice en la UNAM, en la Facultad de Derecho, que me encontré eventualmente con la materia de derecho ambiental. Esa fue una gran fortuna porque no en todas las universidades se daba esta materia, sobre todo hace 15 años que yo la cursé. Entonces fue realmente un poco de suerte este evento que, como mencionas, que el profesor César Nava Escudero fue mi maestro en esta materia, que pues es un gran especialista académico en la materia de nuestro país, un pionero en estos temas. Y pues también creo que él ha sido un gran impulso para mi carrera porque algo vio en mí como esta vocación ambientalista y me apoyó muchísimo. Fue mi director de tesis, he trabajado y colaborado con él en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, bueno, esa fue, creo, la historia, David, que me trajo aquí al derecho ambiental. Ya lo demás, pues es un poco historia. Qué bueno, Luis. Qué importante es, ¿no? Los mentores nos pueden guiar muchísimo o desviar, al Mm. menos por un tiempo, ¿no? Hasta que volvemos a encontrar nuestra vocación, pero qué bueno que encontraste y te dio clase alguien así, ¿no? Y pues ya nos platicaste un poquito que siempre tuviste este interés, ¿no? Por hacer algo bueno, vaya, por el mundo, ¿no? En general, y tienes esta vocación de resolución de problemas, ¿no? Entonces, actualmente, ¿qué dirías que es lo que te apasiona de tu trabajo, ya hablando como en materia de derecho ambiental y políticas sostenibles? Creo que mi pasión desde hace muchos años y en este momento es poder conservar la vida en nuestro planeta. Y también, bueno, ¿por qué no más allá de nuestro planeta, ¿no? Incluso ya en el desempeño del derecho ambiental, pues me he dado cuenta que el derecho ambiental también toca algunos aspectos fuera de nuestro propio planeta y no dudo que en el futuro, pues esto se haga cada vez más grande, ¿no? También finalmente el concepto de ambiente más amplio pues incluye absolutamente todo en el universo, ¿no? Entonces creo que podríamos llegar incluso más allá, pero bueno, mi pasión es esa, es conservar la vida, las condiciones para que se pueda dar la vida en nuestro planeta, porque pues yo me entiendo o nos entiendo como parte de una misma comunidad ambiental. Muchos años, durante décadas, siglos incluso, la humanidad se centró o se posicionó como en un pedestal a nosotros mismos, pensando que nosotros podíamos controlar
la naturaleza o que nosotros éramos como la pieza más importante del medio ambiente, pero bueno, la verdad es que no es así, somos solamente un elemento más. Y en esa conciencia, en esa comprensión de la humanidad como un elemento ambiental, pues tenemos que cuidar la vida de todos los organismos, de todas las especies, de todos las plantas, los animales, para poder nosotros conservar nuestra propia vida, ¿no? Entonces esa es mi pasión, alejarme un poco de esta visión antropocentrista y cuidar de todos de todas las especies en este planeta para que podamos también sobrevivir nosotros. Buenísimo, Luis. Oye, pues no sé qué opines del tema que voy a comentar ahora, pero fíjate que cuando hablamos con muchos de nuestros usuarios, un tema muy común es que, pues quienes vienen de áreas que no son necesariamente jurídicas, tienen muchas dudas de cómo empezar a introducirme en temas de derecho ambiental, temas de derecho de la energía, ¿no? Y toda esta parte. ¿Y por qué? Porque hay muchísima regulación nacional, internacional para alguien que es totalmente externo. ¿Tú por dónde le dirías que debería de empezar? Quizá no sé cuál es ese camino básico, ¿no? Que alguien debe de seguir para poderse introducir, quizá no para ser un especialista, pero pues sí para tener los conceptos más básicos, ¿no? Y poder entender pues muchas de las discusiones que hoy día pues están saliendo relacionadas con este tema. Bien, pues tu pregunta es muy interesante porque además mencionas un tema que me gustaría empezar a tocar, que es este de la relación entre el derecho ambiental y el derecho energético. Creo que es importante comenzar a unirlos, a que el derecho ambiental y el derecho energético trabajen en conjunto, porque a pesar de que a nosotros y a nosotras que nos dedicamos a esto nos parece tan clara la relación entre la energía y el medio ambiente, pues en realidad en la industria y en la academia, incluso internacional, no se ve así. Algunas colegas que estudiaron derecho energético no sabían absolutamente nada sobre derecho ambiental y nosotros que estudiábamos derecho ambiental, pues poco hablábamos sobre energía. Entonces sí, partiendo de ese punto, creo que es importante poner este tema sobre la mesa para que en el desarrollo, por supuesto, de la transición energética estemos volteando a ver su impacto medioambiental y lo mismo, ¿no? Desde el derecho ambiental es muy importante involucrarnos con el tema energético porque la relación de estos dos temas es innegable. Pero bueno, pasando un poco por esta nota, creo que dependería de muchísimo de los sistemas jurídicos de los que estemos hablando. Entonces yo partiría por ahí en de qué derecho ambiental estamos hablando. Si estamos hablando del derecho ambiental nacional mexicano, pues propio de nuestro sistema jurídico es un sistema basado en nuestra Constitución, en los derechos humanos. Entonces partir por ahí conocer cuáles son los derechos humanos ambientales que están previstos en en nuestra Constitución, que es pues la ley suprema de nuestro país y la que nos va a permitir también acceder a los tribunales jerárquicamente superiores, serían los derechos humanos y la Constitución. Entonces ahí conocer el artículo cuarto de nuestra Constitución, por ejemplo, que integra todos los temas ambientales, en donde se habla del derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, más recientemente el derecho a la movilidad sostenible. Entonces, bueno, partir de la Constitución sería un buen punto en nuestro país, pero si estamos hablando de derecho ambiental global, pues entonces ahí haría falta un poco comprender pues cómo funciona el medio ambiente. Creo que esa es la particularidad que distingue al derecho ambiental de otras disciplinas jurídicas porque estamos hablando de un fenómeno muy complejo. No estamos hablando únicamente de relaciones civiles o de matrimonios o de compraventas, que son cosas muy humanas, sino que estamos hablando de un tema desconocido, que se, digamos, la única regla cierta en derecho ambiental es la incertidumbre, ¿no? No sabemos realmente cómo se comporta el medio ambiente del todo, lo seguimos descubriendo y esa es la particularidad de de esta rama jurídica, que tenemos que partir de la comprensión del medio ambiente como fenómeno. Entonces, si estamos hablando de derecho ambiental internacional o global, pues sí partir de entender que el medio ambiente es un fenómeno global, precisamente. Y por eso es que en derecho ambiental la regulación comienza en lo internacional, porque no podemos entender al medio ambiente a partir de las fronteras. También esa es otra de digamos, de las premisas del derecho ambiental. El medio ambiente no conoce fronteras realmente. Entonces, las especies migratorias no se van a detener
en el cruce fronterizo, ni la contaminación va a decir, ah, pues no, no, mejor no me voy por acá porque esto ya es otro país, ¿no? Entonces, es un fenómeno internacional que nos compete a todos y tendríamos entonces que partir del entendimiento del fenómeno global para después ya bajarlo al territorio nacional. Por supuesto que es muy importante también en derecho ambiental finalmente que las cosas se materialicen en cada uno de los países, porque es ahí donde suceden las cosas, es en el suelo, en la tierra de cada uno de los países donde esto sucede. Pero bueno, partir también de ese punto, ¿no? De la comprensión del derecho ambiental como un fenómeno global. Entonces yo recomendaría a las personas que están interesadas en voltear a ver todos estos tratados internacionales ambientales, que hay muchos, la verdad, hay decenas de tratados ambientales internacionales que hablan de muchos temas, de certificación de especies migratorias, de la compra de especies en peligro de extinción, por solo mencionar algunos, ¿no? Cambio climático, por supuesto. Entonces, sería muy interesante revisar esos tratados ambientales internacionales. Claro, no, sí, tienes toda la razón. Me gusta cómo lo empezaste a explicar, ¿no? Que pues abarca muchas cosas, es muy complejo y es global, ¿no? Que a veces como que se olvida mucho y me imagino que se ha tardado en, pues en que realmente se aplique, ¿no? Más o menos global. Mm. Y bueno, ya nos diste un poco una pista de que pues eres alguien que está metido en varias áreas, ¿no? O sea, no solamente es en sostenibilidad, has estado en cosas de más energía, ¿no? Movilidad. Y además has trabajado en distintos lugares, ¿no? Como con gobiernos, organizaciones internacionales. Entonces, Luis, ¿nos podrás platicar un poco tal vez de cuáles han sido los desafíos que te has encontrado como personalmente y cuáles crees que son los desafíos más comunes cuando implementas políticas ambientales? Sí, pues creo que el desafío personal más importante al que me he enfrentado es que pues todavía me tocó un poco innovar en estos temas, ¿no? Ahora, por supuesto, es ya muy clara la necesidad de hablar de medio ambiente, de energía, de sostenibilidad, pero hace 15 años que yo empecé mi carrera, pues no era así, y sobre todo en países como el nuestro. Claro que había ya regulación ambiental, regulación energética, pero no había esta comprensión de la importancia que tenía acompañar a la lucha por la sostenibilidad con el derecho. Entonces, eso fue un reto muy importante porque no había realmente oportunidades para incidir muy claramente, digamos, no es como ahora que hay vacantes en todas las instituciones internacionales o de gobierno o de sociedad civil en donde buscan abogados ambientalistas. Pues antes, hace 15 años, eso no era así. A mí me tocó abrir camino, pues afortunadamente también encontré lugares en donde recibí este apoyo. Primero trabajé en un despacho jurídico ambiental para comprender un poco más sobre cómo funciona ya, digamos, cómo se desenvuelve el derecho ambiental en la realidad. Me tocó llevar asuntos judiciales, inspecciones, un poco de todo, pero la verdad es que ese despacho pues tenía como clientes, digamos, no necesariamente los intereses de la sostenibilidad en primer lugar, ¿no? Obviamente, pues lo importante ahí eran los clientes y su desarrollo, entonces fue un poco difícil también para mí continuar ahí, eh, y fue que decido ya, digamos, independizarme y desde ese momento soy consultor independiente y encontré lugar, afortunadamente, en el ITDP, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que es una organización internacional por la movilidad sostenible, el transporte sostenible y mejores ciudades en el mundo, ¿no? Entonces ellos sí como que afortunadamente se dieron cuenta de que era importante acompañar este desarrollo de las políticas públicas que mencionas con el derecho, ¿no? Porque aunque no nos guste, todo tiene fundamento en el derecho. Finalmente, ninguna autoridad puede hacer nada que no esté previsto en la ley. Entonces, incluso la política pública, a pesar de que haya quienes piensen que la política pública es más importante que las normas, pues sí, probablemente, pero si no hay normas que establezcan estas políticas públicas o que le den, digamos, este marco institucional, pues va a ser muy difícil de implementarlas. Y ya, bueno, a partir de ese momento fue que se me abrió la oportunidad de trabajar con gobiernos, con organismos internacionales. Estuve varios años trabajando con ellos como consultor y el ITDP daba mucha asistencia técnica a otras instituciones de gobierno, locales, federales, incluso regionales en América Latina.
Desde ese momento pues tuve esta gran oportunidad y ya más recientemente lo he hecho también como consultor de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, la GIZ, y de la Agencia Francesa de Desarrollo, la AFD. Entonces fue, digamos, muy importante este respaldo que recibí de estas instituciones en donde se reconoció que lo que hacía era importante. Pero realmente, ya hablando de los retos, regresando a tu pregunta, pues mira, han sido aprendizajes muy importantes porque a veces estando fuera, digamos, de la gestión política o de gobierno, a veces pensamos que las autoridades no quieren hacer las cosas o que tienen malas intenciones, pero la verdad es que muchas veces hay un gran desconocimiento. Ese es uno de los retos más importantes con los que nos enfrentamos, que las autoridades, por ejemplo, no conocen sus competencias. No saben qué le toca a cada quien. La verdad es que la legislación ambiental en nuestro país es muy buena, yo podría decirlo, pero el problema está en materializarla, en implementarla, ¿no? Entonces ahí es donde muchas autoridades y muchos otros sectores de la sociedad se pierden un poco porque no sabemos qué le toca a cada quien. Ese sería un primer punto de partida, ¿no? De empezar a averiguar, a desentramar estas complejas redes también normativas que existen para que las autoridades puedan conocer de una forma más sencilla qué es lo que tienen que hacer. Pero yo también diría que el principal reto realmente está en la falta de coordinación. En muchas ocasiones, a pesar de que existan mecanismos institucionales para coordinarse entre las autoridades, creo que es esta falta de comprensión del medio ambiente como un fenómeno complejo e interrelacionado. Son muchos elementos que todo tiene que ver con todo, todo está relacionado con todo y a veces eso no se comprende. Entonces se toman decisiones de construcción de obras, por un lado, sin consultar quizá a las autoridades de desarrollo urbano, a las autoridades de medio ambiente, a las autoridades de energía, etcétera, cuando en realidad todas deberían de estar trabajando en conjunto. Ya lo platicábamos el día que nos conocimos, todo determina finalmente, por ejemplo, en dónde vives, determina cómo te mueves, determina dónde vas, en dónde trabajas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no involucrar a las autoridades de transporte, a las autoridades laborales, etcétera, etcétera, para que en conjunto pudiéramos hacer una planeación más efectiva? Entonces, bueno, esos han sido algunos de los retos más importantes con los que me he enfrentado. Buenísimo, Luis. Oye, acabas de tocar algo que me llama mucho la atención porque creo que pues has tenido una carrera, déjame llamarle privilegiada, ¿no? En el sentido de que pues justo desde hace tiempo estás involucrado en el sector, te ha tocado ver este tema de que pues sostenibilidad y todos los temas asociados pues no era algo que tuviese ese impacto, ¿no? Hace muchos años y poco a poco pues ha ido cambiando. En esta transición o en este cambio de enfoque quizá de políticas públicas ambientales a lo largo de los años, ¿has visto que recientemente o en los últimos años haya, pues no sé si alguna tendencia muy particular y que esté impactando pues de manera muy fuerte, principalmente hablando pues de México y Latinoamérica? Sí, sin duda han cambiado muchas cosas en esta década. También lo mencionaba Ceci hace unos momentos. Las cosas también tardan mucho en suceder en el derecho ambiental internacional. Los tratados internacionales pueden llegar, las negociaciones a tardarse una década. Para poner a más de 190 países de acuerdo en materia de cambio climático o de obligaciones, porque los tratados internacionales finalmente obligan a las autoridades a llevar a cabo ciertas acciones y no es fácil convencer a las autoridades. Entonces, estos periodos pueden llegar a ser muy largos, pero también creo que una de las tendencias es que ahora se empiezan a cortar un poco estos tiempos. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional en América Latina y el Caribe en materia de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, que también protege a las personas que defendemos el ambiente, pues ese tratado se negoció mucho más rápido. Ya en cuestión de 3 años, el tratado ya estaba firmado y próximo a entrar en vigor. Entonces, bueno, esto creo que también es una tendencia global de esta sensación de urgencia que tenemos ya para empezar a cambiar las cosas, pero también otra constante que veo diferente a hace 10 15 años es que ahora hay recursos. Antes no había dinero realmente para combatir el cambio climático, para adaptarnos, para pues proteger al medio ambiente y conservar la vida en el planeta. No había recursos.
era una cuestión como de organismos de la sociedad civil, ONGs, etcétera, y ahora no, ahora ya empresas están financiando los cambios, los gobiernos internacionales ya tienen esta comprensión de la importancia que tiene, ya también se están destinando muchos recursos, no solamente nacionales, sino internacionales. Ahora ya también hay mecanismos financieros globales que nos permiten pues invertir en soluciones que nos van a mejorar la vida a todas y todos. Entonces, esa para mí es la gran diferencia del día de hoy, pero bueno, ahora será importante dar seguimiento a qué se hace con estos recursos y en dónde se invierten para evitar pues el fenómeno del famoso greenwashing o perpetuar, digamos, estas situaciones. Sí, absolutamente. Pues qué bueno escuchar que sí has visto cambios, ¿no? O sea, igual y es un poquito que se necesitaba tener un poquito más de inercia, ¿no? Que se dieran esos primeros pasos grandes y ya cosas se empezaron a dar más rápido. Como dices que de 10 años y este último que nos platicas a 3, pues suena optimista. Y bueno, hablando como de cambios y avances, ¿qué países o regiones tú consideras que lo están liderando de manera positiva y qué se podría como aprender, ¿no? De ellos para llevarlo a otros lugares? Sí, justo eso que mencionas es muy importante, aprender todos los países de todos. Yo no te podría decir que haya algún país líder en particular, sino más bien yo te diría que depende de la materia, depende del área de especialidad o de la problemática que se está atendiendo, ¿no? Que también aprovecho un poco para hacer esa aclaración que el cambio climático no lo es todo. Últimamente también, así como es una noticia muy positiva que se esté hablando ya cada vez más de estos temas, también a mí me preocupa un poco que nos enfoquemos únicamente, por ejemplo, en el cambio climático, cuando los problemas ambientales pues, son múltiples y van mucho más allá de eso. De hecho, el cambio climático ni siquiera es nuestro problema ambiental más grave y más importante. Pues tenemos obviamente la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de suelo y agua, etcétera, etcétera. Todos están relacionados entre todos, pero no, digamos, el cambio climático no es el único síntoma que tenemos que atender. Pero bueno, hecha esta aclaración, creo que depende, como te decía, de qué es de qué estamos hablando, pero pues te puedo dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, América Latina, curiosamente, aunque a veces no lo pensemos, es un líder en asuntos de derechos humanos por nuestros sistemas jurídicos. Es propio de la naturaleza de nuestros sistemas porque están basados en derechos humanos y por lo tanto en América Latina se ha desarrollado muchísimo más digamos, pues la investigación en materia de derechos ambientales. Entonces, Europa voltea a ver lo que hace México, lo que hace América Latina en esta materia. Cuando tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Inglaterra, yo preguntaba a mis supervisores académicos, oigan, ¿y qué piensan de los derechos ambientales y tal? Y me decían, pues tú dinos. Tú vienes de México, tú trabajas con eso más que nosotros. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención. Pero sí, por supuesto, por ejemplo, desarrollo tecnológico para estos temas, bueno, pues en Europa, en Estados Unidos, en Asia, son algunos países líderes también, pero depende mucho de la materia de la que estemos hablando. Hay países que tienen una comprensión más avanzada sobre los fenómenos de especies migratorias porque tienen especies migratorias, ¿no? O que están más enfocados en el comercio de especies en peligro de extinción porque tienen este gran fenómeno, ¿no? Entonces, pues obviamente, por ejemplo, el tema del marfil está muy desarrollado en Asia, se enfocan mucho en eso, pero bueno, yo te diría que todos, en realidad, no hay país, no hay comunidad que no esté haciendo esfuerzos, obviamente, por ejemplo, las pequeñas islas están avanzando mucho en tema de adaptación al cambio climático, pues por el tema del agua, ¿no? Finalmente están ellos ya esperando el momento en el que la isla empieza a inundarse y demás. Entonces, bueno, yo creo que todos tienen algo que aportar y esa es la importancia de los foros internacionales también, ¿no? De escuchar la voz y las experiencias de todos los países, no importa qué tan pequeños o qué tan grandes, tenemos algo que compartir. Buenísimo, Luis. Oye, dos puntos. El primero, recientemente leí un libro que se llama Hacia el derecho de la transición energética. Es un libro del profesor Luis Ferney Moreno, de allá del externado de Colombia. Y un tema muy importante es que
muchos de los puntos que hemos estado tocando ahorita, pues se reflejan en eso, ¿no? O sea, más allá de quizá ver una sola área, pues parece ser que hay muchas áreas, ¿no? Que en este momento hay que empezarlas a tomar y más allá de hablar de derecho ambiental, derecho energético, más bien debiésemos empezar a hablar hacia el derecho de la transición energética. Ujú. Por otro lado, ahorita también comentaste la parte de, pues, qué está pasando, ¿no? Con muchos temas más allá de cambio climático. Mirando hacia futuro, Luis, ¿cuáles crees que serían esos, o cuáles crees que serán más bien esos principales temas que estarán, pues ahora sí que en estudio dentro de derecho ambiental dentro de los próximos 10, 15 años, ¿no? ¿Qué ves de ese lado? Bueno, aquí me gustaría hacer referencia de un estudio que se ha venido, digamos, haciendo cada vez más importante, cada vez más grande, que es el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Bueno, ya a estas alturas es muy famoso este trabajo que se está haciendo sobre los límites planetarios. Entonces, en realidad, para quienes nos escuchan y quieran averiguar un poco más sobre este tema, es muy fácil en internet encontrar estas gráficas que ellos hacen sobre los límites planetarios, en donde nos hablan, y disculpen que lo estoy revisando en este momento, son pues aproximadamente entre 8 y 10 problemas ambientales, que como les comentaba, el cambio climático es solamente uno de ellos y como les decía, no es ni siquiera el más grave. Este estudio del Instituto de Resiliencia del Centro de Resiliencia de Estocolmo nos enseña una gráfica en donde, pues si están en verde estos problemas, pues todavía son controlables, en amarillo, pues ya es como un poco más urgente y en rojo es que ya en realidad estamos muy mal en este problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros de los problemas son entidades novedosas, que se refiere a todo el tema de contaminación, por ejemplo, ¿no? De cómo el plástico se está integrando en nuestro ambiente. Bueno, hay cifras en donde se sabe que todos los humanos consumimos al año por lo menos lo equivalente a una tarjeta de crédito en plástico, más por ahí del 90% de las especies marinas contienen plástico en sus organismos, por ejemplo, todo este tipo de cosas pues es también muy grave, ¿no? Luego está el tema de la capa de ozono, por ejemplo, que ese afortunadamente vamos bastante bien. Y esto pues sí ha sido un triunfo del derecho ambiental internacional, fue a raíz del tratado internacional en esta materia que las cosas empezaron a cambiar, los países se comprometieron a reducir el daño a la capa de ozono y lo hemos logrado. Entonces, por ejemplo, esto es un gran ejemplo de que sí podemos cambiar las cosas juntos. Está el tema de la acidificación de los océanos, aerosoles en la atmósfera, intercambios bioquímicos, justamente esto que hablábamos, ¿no? De cómo se van mezclando, digamos, los elementos de la tierra, del agua, etcétera, etcétera. La disminución de las cantidades de agua potable o agua dulce, digamos, en el planeta. El tema del cambio de uso de suelo, por ejemplo, eso es muy, muy importante, ¿no? Como a veces por algunas actividades industriales, extractivas o desarrollo urbano, pues estamos perdiendo cada vez más capa forestal en el mundo. Y este es uno de los principales problemas que yo veo que vienen a futuro. Y bueno, aquí también hablan de la integridad de la biosfera y eso se refiere un poco como a mantener la diversidad biológica que existe en el planeta. Entonces, bueno, todos estos son temas que, como ya decíamos, están interrelacionados, pero no necesariamente todo tiene que ver con cambio climático, ¿no? Entonces, sí, pues los invito a que revisen este reporte que además se va actualizando periódicamente para que nos demos cuenta que hay muchas cosas que hacer. Sí, sin duda hay todavía y seguirá habiendo, yo creo, muchísimas cosas por hacer. Eso de los límites planetarios, sí lo he revisado, está la verdad muy interesante. Oye, Luis, y bueno, tú ya tienes una trayectoria, ¿no? Ya llevas años en esto. Para los jóvenes, ¿no? Que pudieran estar interesados pues, en temas de derecho ambiental y pues en particular se escucha mucho que en Latinoamérica, ¿no? México, demás, no solamente pues es un trabajo, una profesión difícil como cualquiera, ¿no? Te tienes que esforzar, lo que quieras, pero además tiene como este componente de que corres riesgo tu integridad, ¿no? Entonces, por ahí, ¿qué consejos les darías a los que estén interesados? No sé si haya gente Ujú. que no lo haga por esos puntos, pero en general, ¿qué consejos les darías?
Qué interesante punto el que tocas, porque además actualmente estoy coordinando un proyecto precisamente sobre la defensa de las personas defensoras ambientales. Entonces, he estado bastante involucrado en el tema últimamente y precisamente una de las primeras conclusiones que tenemos es quiénes son las personas defensoras ambientales. Y en realidad nos damos cuenta que somos todas y todos quienes de alguna u otra manera nos dedicamos a esto y no únicamente grupos o asociaciones, como es, digamos, lo que nos imaginaríamos cuando mencionas el concepto de defensores ambientales. No, en realidad, todas las personas que por su trabajo o en su vida personal eh, lleven a cabo alguna actividad para proteger el medio ambiente son personas y somos personas defensoras ambientales. Entonces, bueno, yo partiría por reconocerlo, por reconocer que estas personas, estos jóvenes que tienen este interés, son personas defensoras ambientales y mientras tanto, bueno, de este lado estamos un poco trabajando en México para poder proteger la vida de estas personas, ¿no? Que no sea un impedimento el temor por tu integridad física, por tu vida, para desempeñar esta labor. Es un tema muy grave, muy importante, muy delicado, porque es pues, obviamente multisectorial, hay un montón de factores involucrados, es una cadena de violaciones a los derechos humanos, no es únicamente la muerte o la pérdida de la vida, sino en realidad todo puede empezar desde una amenaza, un hostigamiento, y eso puede ir escalando. Es un fenómeno muy, muy complejo, pero bueno, yo recomendaría, obviamente con las precauciones debidas, no limitar nuestro activismo ambiental. Sino todo lo contrario, abrazarlo, explorarlo, empujarlo, compartirlo. Yo creo que no hay activismo pequeño o grande, en realidad una conversación el domingo en tu comida familiar puede cambiar el mundo realmente, ¿no? Paso a paso. Entonces, también creo que si tengo una recomendación para quienes tienen este interés, sería pues balancear un poco la vida personal con tu activismo ambiental. Todos sabemos, bueno, ya a estas alturas sobre el concepto de ecoansiedad, por ejemplo, ¿no? De esto, esta sensación de frustración que sentimos porque pues el mundo se está acabando, el planeta lo estamos destruyendo y pues esto tiene un impacto muy importante en nuestra salud mental de por sí. Y entonces imagínate si te dedicas a la defensa del medio ambiente y te enfrentas cada vez más con problemas, con barreras, con obstáculos, etcétera. Entonces pues yo invitaría a los jóvenes, a las jóvenes a balancear, a cuidar primero su salud mental, su salud física, porque si no estamos bien nosotros, pues no podemos ayudar a nuestro planeta. Buenísimo, Luis. Oye, pues mira, esta sección ya casi se termina. Únicamente me gustaría finalizar preguntándote si hay algún tema de estos que hemos platicado que te gustaría compartir adicionalmente, algo que no hayamos tocado y que creas que es relevante en términos, pues justo de esta materia, ¿no? Justo te iba a preguntar algo, pues muy relacionado, ¿no? También con este tema de la ecoansiedad y estas prácticas, pero algo más que tú quieras compartir justo también más que nada con el enfoque de los podescuchas, ¿no? Que a veces pues tratamos también de llevarles esa visión de qué otras cosas pueden hacer y cómo puedes contribuir en estas prácticas y pues tratar de sensibilizar el tema cada vez más. Claro, pues es un tema muy complicado sobre qué podemos hacer nosotros en lo personal, ¿no? O nuestra vida diaria, porque a veces eso, digamos, lleva a la discusión a pensar que nosotros como individuos somos quienes tenemos la culpa y la responsabilidad por cuidar el medio ambiente y no siempre es el caso, ¿no? Pero no está, digamos, no es excluyente la realidad con el hacer, digamos, acciones personales. Yo creo que partiendo del entendimiento que también las grandes corporaciones, los gobiernos internacionales tienen la responsabilidad más importante en esta materia. Bueno, hay un concepto en derecho ambiental que se llama la responsabilidad común pero diferenciada. Es decir, bueno, esto se aplica a los países, pero yo lo podría extrapolar también a los otros sectores de la sociedad. Es que todos tenemos responsabilidad de cuidar al medio ambiente, pero unos más que otros.
porque hay algunos que han tenido mayor impacto, mayor daño, que lo tienen que resarcir, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa comprensión que no es necesariamente solamente nuestra culpa en nuestra casa, de la cantidad de agua que usamos, de cómo separamos los residuos, no solamente es nuestra responsabilidad, ¿no? Pero partiendo de eso, sí, claro que hay mucho que hacer. Yo he tenido la fortuna de trabajar en un proyecto también sobre economía circular, en donde nos dimos a la tarea de hacer una publicación sobre qué podemos hacer desde casa, ¿no? Entonces, pues yo te diría que también tiene muchos sectores en donde podemos hacer cosas, ¿no? El sector de la alimentación, el sector de la vestimenta, el sector de la movilidad. Entonces, bueno, por ejemplo, la ropa, ¿no? Pues todos sabemos que las industrias de la moda son, pues, un poco dañinas al medio ambiente, y no solamente a eso, sino también a las prácticas laborales, sociales, el impacto social que todas estas industrias tienen y demás. Entonces, bueno, creo que sí podemos hacer pequeños cambios en comprar ropa de segunda mano, en reparar, ¿no? Por ejemplo, bueno, ustedes conocen seguramente estos conceptos de reciclar, reutilizar, pero ahora ya no son solamente dos o tres, sino ya son 8 Rs, que bueno, así se le conoce ahora, ¿no? Las Rs, porque entonces también está reparar, por ejemplo, ¿no? En lugar de tirar las cosas, podemos repararlas, podemos redireccionar su uso, darle una segunda vida a las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? La alimentación, bueno, pues obviamente, pues preferir comprar productos locales, naturales, digamos, de nuestra comunidad. En tema de movilidad, pues obviamente, en caso de ser posible, no utilizar todos un vehículo particular, porque pues eso es claramente insostenible, sino procurar pues utilizar la bicicleta, caminar un poco más, usar el transporte público. Y aquí es donde te digo que empieza a colisionar un poco el tema, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver el cambio con la voluntad que yo tengo de hacer algo y digamos, la realidad de nuestro entorno y las opciones que tenemos, ¿no? Porque por más que tú quieras moverte en bicicleta, si no existe la infraestructura adecuada para hacerlo, pues muy probablemente no lo vas a hacer, ¿no? A pesar de que tú quieras salir y usar transporte público, si el transporte público no está desarrollado, y se sigue invirtiendo únicamente en los automóviles particulares, pues entonces nunca vas a poder generar este cambio, ¿no? Entonces eso es una responsabilidad compartida, pero claro que de tener la posibilidad, pues hay muchas cosas que podemos hacer en lo individual. Sí, me gustó mucho ese término. Ya había escuchado como responsabilidad compartida, pero me gustó lo de diferenciado, porque es verdad, ¿no? O sea, hay muchas veces, y a mí me ha pasado con amigos, amigas, que les da como ecoansiedad y pues culpa, ¿no? Porque sientes que no estás haciendo lo suficiente. Pero como dices, hay áreas en las que no puedes hacer tanto tampoco, ¿no? O sea, si vives en quién sabe dónde y ahí no llega a un transporte público que realmente te funcione, porque tardarías 4 horas en llegar a donde vas, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Y es también entender, creo, ese concepto, porque a mí me pasaba, bueno, y supongo que a veces todavía me pasa, que hay personas que ante estas ideas como que dicen, bueno, pero no nos vamos a volver hombres de las cavernas, ¿no? Y es como, bueno, es que tampoco es ese extremo, ¿no? Es como encontrar algo ahí intermedio y me gustó ese término, responsabilidad compartida pero diferenciada. Y pues tienes razón, es como en los países, pues aplican en lo más local, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, como dice David, esta es la primera sección, tenemos 2 secciones, y la que sigue empieza con una pregunta que te dejó el entrevistado anterior y tú dejarás una para el que sigue. Entonces, la entrevista que te dejaron a ti sin saber que eras tú ni nada es la siguiente. En un momento de incertidumbre, la mayoría de las personas no le da relevancia a los temas. ¿Cómo hacer que el público se interese por lo que es público? Hablando de temas que tienen impacto para todos, para tomar acciones al respecto. Ahí no sé, David, si me falta complementar con algo para que se entienda todavía mejor. Sí, creo que únicamente agregaría la parte de que, bueno, está enfocada más que nada esta parte de impacto social, ¿no? Y de estas cosas de, pues, ¿cómo le hacemos para que todos los demás se involucren y participen? Bueno, pues aquí también un poco relacionado con los conceptos que hemos estado hablando, pues hay dos partes, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanía para informarnos, pero también qué están haciendo las autoridades, las empresas para comunicarnos lo que se está haciendo?
Yo creo que tendríamos que voltear a ver, por ejemplo, instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú que les comentaba en América Latina y el Caribe. Es uno de los tratados internacionales más avanzados, más progresistas, más modernos en el mundo, que nos habla precisamente de cómo las autoridades de todos los países parte están obligadas a generar las condiciones para que todos los sectores de la sociedad estén informados y tengan acceso a una participación efectiva en temas ambientales. Entonces, justamente quizá eso, ¿no? Saber que es una obligación internacional de las autoridades, que es exigible ante tribunales internacionales también, ¿no? Bueno, que eso es otro tema porque también pues tiene sus dificultades propias el derecho internacional, pero bueno, partir de ahí, ¿no? Que ya hay, digamos, un marco normativo que nos orienta sobre qué se puede hacer al respecto, ¿no? Ya no es simplemente la voluntad de, ah, pues vamos a hacer una participación, ¿no? Ya los tratados te dicen cómo hacerlo, cuáles son esos elementos que sí o sí tienes que llevar a cabo en la toma de decisiones ambientales. México además tiene regulación nacional al respecto y algunos estados de la República también tienen regulaciones sobre participación. Entonces, bueno, voltear a ver a eso, exigirle a las autoridades que lo hagan, quizá partir por eso, ¿no? Como informar sobre los derechos de información, por ejemplo, ¿no? Creo que sería un buen punto de partida el comunicarle a las autoridades, el comunicarle a la ciudadanía que tenemos derechos para poder participar de una manera efectiva, que nuestra voz se escuche, que nos podamos involucrar con metodologías claras que garanticen una participación efectiva y que, bueno, este mismo tratado y estos conceptos de información y participación no estarían completos sin el acceso a la justicia. Eso significa que si no se generan las condiciones propicias para informar y para participar, entonces podríamos acceder mediante tribunales a que esto se exija, ¿no? Entonces, creo que hay las condiciones favorables en todo el mundo para que no haya ya pretexto para hacerlo. Claro, sí, creo que empezar por saber que puedes hacerlo ya es un Ujú. gran comienzo, ¿no? A veces no, pues ni siquiera sabemos qué podríamos hacer, ¿no? Entonces habría que buscar la manera de hacer llegar esta información, ¿no? De poder, al final es poder, ¿no? El poder, como dices, ir a exigir, ¿no? Entonces, pues el saber que lo puedes hacer ya es el primer paso. Oye, Luis, ¿y qué pregunta te gustaría dejarle al siguiente entrevistado sin saber quién va a ser? Bueno, justamente como sé que tendrá que ver un poco con energía, me gustaría preguntar un poco al respecto, ¿no? ¿Cómo se ve en el futuro la transición energética? ¿Hemos avanzado, estamos avanzando o es una mera ilusión, ¿no? En realidad, em, ¿qué va a pasar con el financiamiento de combustibles fósiles si esta persona lo ve, digamos, como en un futuro poder desfasarnos ya de los combustibles fósiles o si es una ilusión? Eso es lo que me gustaría preguntarle. Buenísimo, Luis. Oye, por otro lado, una tradición también que tenemos es pedirte que nos recomiendes algún libro, algo que creas que pueda agregar valor a los podescuchas. No necesariamente, digo, de temas de energía, puede ser ¿No? un libro de cualquier tema que a ti te haya impactado y creas que, pues bueno, puede, alguien más también lo tenga que leer. Pues el clásico ambientalista es La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Bueno, ese es un básico que quienes nos dedicamos a esto podríamos, pues no tiene desperdicio el revisarlo y leerlo, porque pues fue una de estas primeras reflexiones, ¿no? De los años 60, los años 70, de darnos cuenta de lo que estaba pasando, de lo que estábamos haciendo con nuestro planeta. Creo que ese sería un buen punto de inicio, pero ya un poquito más clavado en el tema jurídico también recomendaría el Wild Law, que se traduciría como ley salvaje o derecho salvaje, de Cormac Cullinan, si no me equivoco, así es su apellido. Y es un libro que nos habla sobre cómo el derecho ambiental, más allá de la estructura jurídica humana, también hay un derecho natural, hay un derecho salvaje, por eso así lo menciona, ¿no? Es decir, hay un orden de equilibrio y de justicia en la propia naturaleza
y que tendríamos que estar volteando a analizar para poder aplicarlo en nuestros sistemas humanos, ¿no? También nos habla este libro sobre la personalidad jurídica del medio ambiente, por ejemplo, que ese es uno de los temas que más me gusta y que más me apasiona, el cómo el medio ambiente por sí mismo tiene un valor más allá de lo humano. Y este valor tendría cabida en nuestros sistemas, ¿no? De protección jurídica. Entonces, ¿cómo bueno, ya por ahí hay muchos artículos y libros sobre la personalidad jurídica de un árbol, ¿no? Por ejemplo, también si eso existe o no existe, si el árbol puede acceder o no a tribunales, a la justicia. Obviamente, pues es un poco simplista la forma en la que lo estoy poniendo, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Cómo el medio ambiente puede acceder a la justicia humana, pero por el interés del propio ambiente. Entonces, bueno, ese libro es fenomenal para quienes nos dedicamos a esto. Buenísimas recomendaciones, las dejamos ahí en las notas. Y sí, ahorita pensé me ha tocado ver ahí, pues ya sabes, en redes o lo que sea, ¿no? Que un río lograron Ujú. que ganara eso, ¿no? O sea, como que lo defiendan, pero como en las leyes humanas, pero siendo el río, ¿no? Entonces, pues está súper interesante, me gusta ver esta evolución. Entonces, definitivamente yo también los voy a leer. Otra pregunta que nos gusta hacer en esta segunda sección, ya medio lo dijiste un poquito, creo, ahorita terminando esta última pregunta, pero ¿qué tiene tu atención ahorita? O sea, ¿qué si tienes un rato libre, te metes a ver de qué trata? ¿Qué tiene ahorita así mucho de tu poder mental? Pues mira, y llevo tanto tiempo trabajando en movilidad que no puedo alejarme y no puedo dejar de pensar en eso. En realidad, a pesar de que ahora pues mis esfuerzos laborales están enfocados en la protección de personas defensoras ambientales, todos los días que uso mi bicicleta, que uso el transporte público, que salgo a caminar, estoy pensando en eso. Pero en lo que estoy pensando últimamente es en el gran avance que tenemos en México, en nuestro país, en esta materia, ¿no? A pesar de que a veces no lo parezca o que quizá también es una burbuja en la Ciudad de México en donde hay más avances en materia de movilidad sostenible, creo que tendríamos que reconocer y darnos cuenta de lo importante que está haciendo México en esta lucha. Siempre lo ha sido América Latina. Brasil, Colombia, pues han evolucionado muchísimo en soluciones innovadoras y accesibles, asequibles para nuestros países para poder hacer estos cambios, pero últimamente estoy pensando mucho en compartir esta experiencia mexicana para otros países, ¿no? A veces en Internet, pues te das cuenta que luchas que nosotros llevamos ya una década por lo menos haciendo en nuestro país, en países como Estados Unidos, por ejemplo, apenas empiezan, ¿no? Apenas empiezan a escuchar las voces de la movilidad sostenible, de la movilidad como en concepto por sí misma, ¿no? Porque antes pues se hablaba de tránsito, de transporte, pero pues, la movilidad es un concepto mucho más complejo que tiene que ver con ordenamiento territorial, vivienda, medio ambiente, actividades productivas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, me da gusto saber que en otros países empiezan a tener estas conversaciones. Bueno, de Europa ni hablamos, obviamente, ellos son pioneros en estos temas desde hace mucho tiempo, pero sí, ¿por qué no compartir los avances de otra índole que tenemos en México, ¿no? Por ejemplo, la reciente reforma constitucional de 2020 que reforma precisamente este artículo cuarto de asuntos ambientales, en el que se reconoce a la movilidad como un derecho humano. Es México el primer país en el mundo que lo hace. Tuve la fortuna de estar colaborando ahí de diversas maneras en esta reforma y en el desarrollo normativo en la materia. Y entonces, también un poco hablando de la información, ¿no? Que la gente sepa que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Eso está en nuestra Constitución. Es realmente un logro muy importante por las consecuencias en nuestro sistema jurídico. Esto ahora nos permite exigir, así como tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, pues ahora tenemos el derecho a una movilidad sostenible, ¿no? Entonces, en eso estoy un poco enfocado, en compartir esta experiencia hacia afuera de México y que nosotros mismos nos demos cuenta de lo importante que ha sido nuestra evolución normativa, de políticas, de esfuerzos, de activismo en la materia, porque ahora todo el mundo está volteando a ver lo que pasa en México. Entonces eso no quiero dejar de compartirlo. Buenísimo, Luis. Oye, pues yo quisiera agregar que no descartes la posibilidad, ¿no? De que justo pues EnerU es esta plataforma, ¿no? Que lo que busca es hacer eso, entonces no descartes ahí también la posibilidad de que lo puedas hacer justo también con nosotros. Oye, Luis, finalmente
Para cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿a quién crees que deberíamos de entrevistar también en este podcast? ¿Alguien a quien tú consideres que, pues bueno, no se nos puede pasar que lo tengamos aquí también? Uf, bueno, en realidad hay tanta gente tan interesante, tan activa en todos estos temas. Sí, sí creo que quizá tendríamos que complementar, digamos, el tema energético desde otras aristas o desde otras disciplinas, ¿no? ¿Cómo se relaciona la energía con la vivienda, con el transporte, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, tengo una lista interminable de personas que estoy pensando que se las puedo pasar con muchísimo gusto. Pero sí quizá, por ejemplo, hablar del desarrollo tecnológico en materia de transporte. Sabemos que el transporte a nivel global es una de las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero y que la transición energética pasa mucho por cómo nos movemos y cómo se mueven nuestros bienes también, ¿no? Las mercaderías, etcétera. Entonces, quizá estaría muy interesante que alguien les pudiera hablar sobre esto. Bueno, yo sé que conocen ustedes a mucha gente también que se dedica al tema de transporte, pero si no, con muchísimo gusto se me ocurren por lo menos 5, 10, 15 personas que pudieran, que pudiera contactarles con ustedes. Perfecto, Luis, seguro, pues ahí te damos lata pronto para que podamos ir contactando a cada uno. Pues Luis, muchísimas gracias por este espacio, en verdad, muy interesante compartir contigo. Gracias por la entrevista y pues bueno, quedan muchísimos temas más por abordar seguramente, pero también creo que no será la primera vez que te tendremos por aquí. Te seguiremos invitando porque pues bueno, los temas son vastos. Muchísimas gracias, Luis. Hombre, muchísimas gracias a ustedes, a EnerU. Les tomo la palabra y por supuesto yo feliz de aprovechar estas plataformas para seguir compartiendo y tal como dices, yo veo que nos vamos a seguir viendo. Me dio mucho gusto conocerlos, les agradezco el espacio y seguramente continuaremos colaborando. Qué fortuna que nos conocimos.